Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, como os dije, vamos a empezar a ver un poco cuestiones relativas a la articulación de vocales y lo que vamos a hacer es hacer una serie de ejercicios para que entendamos un poco cuáles son las posiciones y qué aspectos articulatorios definen a las 5 vocales que tenemos en castellano, para entender cómo después se van haciendo una serie de modificaciones o podemos hacer unas combinaciones de algunos de estos elementos que las definen para hacer sonidos más parecidos a los sonidos de otros acentos e incluso otras lenguas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el trío de vocales UA. Y lo vamos a hacer primero lento. Vamos a poner las manos a los lados de la mandíbula y vamos a notar que si lo hacemos muy lento, vamos a notar que la mandíbula se abre, ¿vale? Si hacemos ahora el trío IEA, vamos a observar que también sucede esta misma apertura y que además sucede más o menos de la misma manera. Os recomiendo cambiar de velocidades porque es muy interesante notar cómo progresa esa apertura. IEA. Se puede hacer en otra zona tonal. Ahora podéis hacer IEA, ¿vale? Lo digo porque a veces cuando cogemos el modelo, pues a lo mejor de repente no nos está siendo cómodo a nivel sonoro y podéis cambiar de tonalidad. Muy bien, entonces vemos que hay 3 aperturas. IEA, UOA, ¿sí? Esto es importante porque una de las cosas que más se pierden, por ejemplo, articulando cuando hablamos habitualmente, es la apertura de estos sonidos. Y eso luego también además va a revertir en que tengamos una peor acústica a nivel de proyección. Así que esto también después va a revertir en un mejor trabajo vocal. Así que ahora vamos a volver a hacer estos sonidos, pero los vamos a unir todos y vamos a hacer U, O, A, E, I. Y vamos a notar que ahora lo que estamos haciendo con la mandíbula es ir de cerrado a abierto y luego cerrar otra vez. U, O, A, E, I. Y ahora lo vamos a hacer al revés. I, E, A, O, U. Y vamos a notar que la mandíbula también se abre y se cierra. Fijaos que estos pares de vocales ui, 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 ui y oe, 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 por ejemplo, si os ponéis las manos a los lados de la mandíbula, comparten la misma apertura. Ui, 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 oe, 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 oe. Y alguno a lo mejor puede estar probando en casa y decir, pero yo noto movimiento, yo sí noto apertura. Y probablemente si eso pasa, está pasando porque lo que estamos notando es que se mueven los labios. Y como los labios tiran de la musculatura, a veces la percepción es de que sí que se abre, pero en realidad eso no está pasando. Muy bien, entonces ahora vamos a ver que en estas 2 progresiones que os he hecho, U, O, A, E, I, E, A, O, U, además de estos juegos de apertura, que hemos visto que la U y la I comparten el mismo piso, la O y la E el mismo y la A es el que está más abierto, ahora cuando hacemos ese camino de vocales U, O, A, E, I y luego I, E, A, O, U, ahí estamos ordenando a nivel de articulación de la mandíbula las vocales en orden de apertura y cierre y además estamos ordenándolas en relación a la lengua. Y ahora lo que me gustaría que hicierais es una experiencia que os tenéis que lavar las manos bien antes de hacerla, yo lo he hecho, que es poner un dedo encima de la lengua, más o menos como a la mitad, aquí, ¿vale? Y vamos a hacer ese camino UOAEI primero y quiero que observéis qué es lo que hacéis con el dedo en función de qué es lo que hace la lengua y luego lo vamos a hacer de delante a atrás. Hacemos
u, a, e, i, a, o, u. Lo podéis hacer un par de veces y lo que notaréis es que cuando hacemos u, o, a, e, i, me voy empujando el dedo hacia adelante y hacemos i, e, a, o, u. La lengua va tirando del dedo hacia atrás, porque lo que hace la lengua con las diferentes vocales, esta sería la punta de la lengua y este sería el dorso de la lengua, ahora lo vamos a hacer con la visión de la mano, u, que es la vocal con el dorso de la lengua más atrasado, o con el dorso un poco más adelantado, a, que es totalmente plana, e con la punta, la prepunta por así decirlo, un poco más adelantado, y la i, que es la que más se viene hacia adelante. Así que ahora vamos a hacerlas de adelante a atrás. I, e, a, o, u, o, a, e, i. ¿Vale? Os lo hago con la mano para que lo visualicéis. Entonces este ejercicio es muy interesante porque estamos ordenando las vocales de adelante a atrás en función de cuál es el camino que hace la lengua y de más cerrada a más abierta y luego otra vez a más cerrada. Entonces, la apertura de la mandíbula va a dibujar las vocales, pero también el movimiento de la lengua hacia adelante y hacia atrás. Y lo último que nos falta para dibujar la vocal, con todos sus elementos armónicos, es el trabajo de los labios, que como veis normalmente sería u, o, a, e, i, e, a, o, u. Cuidado porque normalmente cuando hacemos muy grande la articulación de la vocal, normalmente la tendencia, en vez de trabajar sobre mandíbula y sobre lengua, es trabajar sobre labios y hacemos mucho u, o, ¿no? A, e, i. Y sobre todo esto que veis que he hecho esta segunda vez. I, ¿no? Como exagerar mucho el trabajo de los labios y de la cara. Y esto lo único que hace es que mete tensión, si os fijáis también en el cuello. I, incluso a, e, i. Esto pasa mucho. Abrimos la a. Y esto pasa porque cuando hablamos muy rápido, la mandíbula no se abre bien del todo, entonces normalmente hacemos esto hablando u, o, a, e, i. Y esta apertura horizontal de las vocales suele ser útil a nivel de voz hablada, pero luego, por ejemplo, para proyectar la voz o para hacer trabajos un poco más finos de articulación, no es tan interesante. Aparte que veis que esa gesticulación luego no nos va a interesar. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao.